amigos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este Live sin censura. Un capítulo bien interesante, que tenemos una serie de preguntas y temas bien interesantes a desarrollar con un invitado a la altura como siempre. A quienes no conocen a Luis Borges es un reconocido licenciado en fisioterapia que trabaja con atletas de alto rendimiento. Luis Borges es entrenador de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, ponente de los cursos de la IFBB, Federación Internacional de Fisicoculturismo en Venezuela. Él también es juez nacional de Fisicoculturismo y Fitness de la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y también tiene experiencia como atleta. Por lo tanto, su punto de vista es tiene bastante peso, ya que no viene desde un plano netamente teórico, sino también desde la práctica propia como atleta. Estamos esperando por el señor Luis Borges haga acto de presencia en el chat para comenzar la entrevista. Saludos a todos los que se están conectando. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Argeni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a este capítulo Live sin censura. Muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo y por compartir de tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Gracias, Ale, gracias. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bueno, mira, una de las cosas, mira como tiene un cambio de look nuevo, sí, como se puede apreciar. Bueno, ese es el de los campeones, brother. Bueno, qué bueno, ya, entonces estoy en el clan. Una de las cosas que aquí en Caracas actualmente está pegando mucho calor a los que están por allí. Tengo entendido que se está conectando gente de Colombia, de Panamá, aquí mismo de Venezuela, de Miami, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de Ciudad de México. Me parece bastante interesante que se están conectando. Aquí estoy viendo que se están conectando también muchos colegas de allá de Texas. Saludos a mi amigo Vidal. Y bueno, bastante interesante esta sugerencia, ¿no?, que me estás haciendo, esta invitación con respecto a hablar de esos temas que se ve bastante interesante. Y que bueno, mira, la cuarentena me está tratando como que dice una oportunidad que nos está dando la vida. Esa es la verdad que estoy viendo. De estudiar más, de repasar los libros que dejé de leer hace un buen rato, de hacer más ejercicio, de hacer mucha yoga, de hacer mucha meditación. Y que bueno, no es solamente la fortaleza física, sino también la fortaleza mental que se propone en esta cuarentena. Esa es la verdad. Precisamente, sí. Todo depende del punto de vista, cómo nos tomemos la cosa, si de algo malo sacamos algo bueno o si de lo malo nos ponemos peor. Entonces, bueno, precisamente en esa misma línea de tratar de sacar algo bueno de la situación, bueno, estamos hoy compartiendo un poco acerca de esa serie de prácticas que son muy comunes en los gimnasios toda la vida, ahora tal vez más precisamente por el auge de las redes sociales, ahí hay mayor alcance. Entonces, bueno, me imagino que en los últimos años tú tienes ahora más trabajo, precisamente, gracias a este tipo de cosas. Sí, bueno, algo de eso hay por allí, es la verdad, sí. Bueno, permiso. Tenemos 40 minutos aproximadamente, puede que un poquito más, para que desarrollemos una serie a tratar de abarcar lo más posible algunos puntos. Yo te voy a ir nombrando alguna serie de preguntas, algunos puntos, de muchas de las cosas que hay, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, comienzo yo a disparar. Ok, buenísimo, dale. Mira, Luis, sabes que con respecto al trabajo de oblicuos, ¿ok? Es muy común en los gimnasios la práctica entre las chicas de realizar ejercicios para sacar cintura, ¿ok? En realidad, a esto se refiere a hacer trabajo para oblicuos, ¿ok? No nos vamos a enfocar el hecho de que si funciona o no funciona para eso, porque damos por descontado de que no hay disminución de grasa localizada, ¿ok? Eso lo va a hacer ejercicios para oblicuos, ya sea, por ejemplo, jalando una polea de arriba hacia abajo,
flexionando de lado o haciendo flexiones laterales, por ejemplo, con mancuerna, ¿okay? Al usar un peso para trabajar los músculos oblicuos, esto en teoría deben tener capacidad para hipertrofiarse, para crecer, y puede ensanchar la cintura, en este caso de la chica, creando una forma antiestética. Esa es la primera pregunta. ¿Okay? Y la segunda es, Luis, si este tipo de ejercicios, te nombro varios, como por ejemplo esos dos que te nombré, están también los famosos giros, de toda la vida hemos visto los giros, que si con una barrita que no pesa nada, hay gente que lo hace incluso con la barra olímpica, también hay máquinas que hacen el giro, pero el del tren inferior. Entonces, este tipo de ejercicios podrían representar algún tipo de riesgo de lesión a mediano, corto o largo plazo. Ok, te las dejo. Ok, bueno, fíjate algo, y a todos los que están conectándose ahorita, que si siguen conectando, buenísimo. A los que están llegando tarde, van a pagar el almuerzo, como dicen por ahí. Ok, pero están llegando tarde. Fíjense algo, una de las cosas que voy a hablar, y esto lo voy a hablar desde la perspectiva como fisioterapeuta, buenísimo que me hiciste la publicidad como fisioterapeuta, y muchos quiero que me conocen también como también entrenador certificado a nivel mundial de la IFBB. Entonces, otra cosa también es que yo también entreno, toda la vida entrenado, y en algún momento fui atleta, todavía me mantengo entrenando, pero ya con otros tipos de técnicas, ya bajo la carga. Bueno, el tiempo avanza y también tengo que aceptar que hay que hacer muchos cambios para mejorar mi rendimiento como humano, mi funcionalidad, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que voy a hablar de la experiencia, de mi experiencia y el conocimiento que he trasladado tanto en la parte clínica como en la parte deportiva, ¿sí? Entonces, con esto no quiero decir que mira, que eso no es así, no, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, me hablabas de la estética con respecto al entrenamiento del músculo oblicuo. El músculo oblicuo tiene mucha incidencia en cuanto a porciones de trabajo, la parte superior, la parte inferior. Entonces, en esta industria del fitness, vamos a hablar de lo que es la industria, desde la industria del fitness, es un mercado muy visual. Entonces, en la práctica, te estoy hablando tal vez de los años 70, de los años 80, lo que en algún momento le funcionó a ciertos culturistas, donde se hizo popular lo que fue el entrenamiento para buscar y mejorar esa forma estética. De esto te lo estoy diciendo tal vez como pienso yo como juez, y mucha gente sabe que soy juez de la Federación Nacional de Fisiculturismo. Entonces, sí, yo hice la introducción, permiso. Yo hice una introducción qué bueno. y ya te presenté. Qué bueno. Entonces, la intención de esto es cuando yo, como juez, cuando veía justamente cuando se montaba en tarima, uno se daba cuenta tal vez de que o le faltaba mucha dieta, o tenía mucha retención de líquido, o es una zona muy sublime, se presta para entender que se puede conjugar muchas teorías, o la retención de líquido, o la hipertrofia, o la extensión abdominal, ¿sí? Entonces son una serie de factores que uno llega como experto con el paso del tiempo, te dando cuenta si realmente fue un trabajo de oblicuos, si le faltó dieta y ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de estética, eso que me hablas del trabajo lateral, con la mancuerna, con la polea, el músculo oblicuo también es contráctil, así de sencillo. Si no tuviera esa capacidad contráctil, evidentemente no pudieras hacer la flexión de un lado o la flexión hacia el otro lado, la contralateral. Entonces, el hecho que tú le generes carga o un tipo de resistencia, tal vez no vas a generar por la densidad de la fibra muscular y la cantidad tal vez de tejido contráctil, un volumen tal cual como el bíceps, como un cuádriceps. Tal vez ese mismo volumen puede ser no tan significativo, pero lo vas a lograr, ¿entiendes? Entonces, mucho más allá de que estés buscando la forma estética de figura, en cierto momento lo puedes llevar a un nivel que tú no lo esperas, que sea más grande. Si estás buscando la forma X, que es la forma, digamos, en la cintura pequeña, eso no lo vas a lograr. Ahora, también entra en juego lo que son los somatipos. No sé si recordarán lo que son los somatipos, que son los tipos de cuerpo, endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Entonces, a veces cae muy bien que uno se tiene que dar cuenta, mira, ya va, tiene que ser algo realista. Tu cuerpo, por decirte algo, es endomorfo. Iré contigo realmente un entrenamiento, si vamos a lo estético, de verse bien, haciendo mucho trabajo más de la parte lateral. Eso con la parte del fitness. Ahora, si tú tienes un somatipo que eres endomorfo,
y eres practicante por decirte algo, de boxeo tailandés, de karate, que para ellos es una zona, digamos, de defensa, donde puedes interceptar un golpe, una patada, a ellos les cae muy bien, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora yo te la devuelvo a ti. Cuando tú me hablas si es estético, por verse en la forma de X, estamos hablando de la gente que va a aplicar el fitness. Es correcto. Sí, no solamente a nivel competitivo, sino a nivel estético general. Que las chicas quieran verse con la cintura pequeña. ¿Ok? Bueno, una de las cosas que siempre hemos hablado, y en cierta forma te digo ciertamente, y lo que están escuchando, yo siempre he evitado muchas de esas preguntas porque me las hacen en cualquier momento, entonces se sataniza, ¿no? Lo que uno vaya a decir, mira, Luis Borges lo odio, es así, no, mentira, al contrario. Hay que ser objetivo cuando tú estás haciendo tu entrenamiento. Y realmente la cintura pequeña no te la va a dar justamente la pesa, porque ese trabajo que estás haciendo, si pudieras tener un tono muscular para que mejores tu movilidad o la empeores, ¿sí? Pero la cintura pequeña te la da tu somatotipo, tu tipo de cuerpo, como también el trabajo que tú estés realizando por tu dieta, así de sencillo. ¿Sí? Entonces estamos caminando sobre un piso mojado. ¿Sí? Está lloviendo sobre el piso mojado, como dice la canción. O sea, agregándole algo más que no tienes claro. ¿Sí me estás entendiendo? Perfecto. ¿Respondes a tu pregunta? Sí. Entonces, bueno, para dejar clara la idea, Luis, el entrenamiento de oblicuos usando carga no ensancha la cintura, sino que esto depende más del somatotipo de la persona. Es correcto. Puede que se le ensanche un poco, porque, como te vuelvo y repito, es un tejido contráctil que te genera tal vez la torsión, la flexión lateral, pero tal vez no sea significativo. Pero para los efectos que tú quieres, verifica cuál es tu somatotipo y si realmente va con lo que tú necesitas. O si eres deportista de cierta disciplina, eso puede de la mano contigo. Así que a todo el mundo no le aplica esa teoría de que él le va a ensanchar mucho más o le va a poner más pequeña la cintura. Esa es la verdad. Es correcto. Ahora, desde el punto de vista del riesgo como tal, como ejercicio, ya sea mediano o largo plazo, ¿qué puedes aportar, por ejemplo, con movimientos como, por ejemplo, los giros, la flexión lateral con mancuerna? Bueno, fíjate algo. Una de las grandes cosas que vamos a hablarte como fisioterapeuta en este caso, ahora. Sí, me hiciste recordar, yo estoy en gimnasio desde que estaba muy pequeño, desde muy chamo. Y bueno, los que no me han visto físicamente, yo mido 1,90, peso 120 kilos. No estoy obeso, soy una persona gruesa, con textura gruesa, pero me mantengo haciendo ejercicio. Toda la vida ha sido mi delirio, el entrenamiento. Pero yo siempre me acuerdo que yo veía a un señor mayor, un señor que todavía está por ahí activo, y él hacía ese trajito con el palito, a la barrita, hacia arriba, hacia un lado. Entonces, en esa clase entraban solamente personas mayores, y él los ponía a trabajar con ese palito. Entonces, bueno, cuando yo decidí estudiar la carrera y empecé a indagar justamente mucho más, que empecé a ver anatomía a tal profundidad, me enteré que eso estaba contraindicado. ¿Y por qué estaba contraindicado? Porque ciertamente la rotación que te da justamente trabajar con ese palito, el palito simplemente tal vez es una fijación, ¿sí? Tenemos dos cinturas, la cintura escapular, la cintura que tenemos en los hombros, y la cintura pélvica. Entonces siempre eso va a depender, una depende de la otra. Y cuando una no funciona, también se tranca la otra y viceversa. Ahora, ¿cuál es el gran detalle? Esa rotación, hay músculos muy pequeños, los multífidos, que están entre vértebra y vértebra, que están a la disposición hacia donde vaya el movimiento. Y cuando tú no tienes esa disposición, evidentemente la estás forzando con el trabajo de movilidad. Entonces, puede que te sientas bien, porque tienes la movilidad, pero en algún momento determinado vas a tener un compromiso de disminución de espacio de las vértebras, ¿sí? Deshidratación de los discos, pinzamientos tal vez medulares, o bostezos articulares a nivel justamente de la columna, y realmente la columna está diseñada anatómicamente para que en ciertos grados de la columna, desde la zona inclusive cervical, dorsal, que bueno, está limitada porque está en las costillas, inclusive la lumbar, tiene esa capacidad de rotación. Entonces, la gente piensa que mientras más pesado es, me hiciste acordar el tema de las máquinas que están, de esta que tú te colocas de rodillas, y
le pone más carga y hace el efecto del movimiento. Y lo que no están dándose cuenta es que mientras más carga le coloques, estás dándole con más trabajo de potencia para que tú hagas el movimiento. Entonces, ¿qué pasaría con la persona? No tenemos unos rayos X para saber qué tanto está comprometida tu columna. Si tienes una hernia, si tienes un pinzamiento, si tienes desgaste de disco, si estás deshidratado, si no tienes el desarrollo justamente de esa movilidad, de esa capacidad móvil que tenemos todos los humanos. Y te digo sinceramente, una de las cosas, y por experiencia que me llegan a los pacientes aquí en consulta, es que tienen problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos solamente a pensar en el fortalecimiento. Y cuando pensamos en el fortalecimiento no es mucho más allá que para tener fortalecimiento necesitamos movilidad, cosa que nunca hacemos. No estiramos, dormimos, tenemos posturas, alteraciones posturales, nos sentamos mal, dormimos mal, trabajamos mal y de hecho nuestro día a día, nosotros le decimos a la actividad de la vida diaria, nos mantenemos atados a una posición que nos genera satisfacción, pero nunca nos damos cuenta que esa alteración, con el paso de los años, se va afianzando y empezamos a tener problemas. Algo tan sencillo. Mira, tengo pacientes que llegan, tengo un problema justamente en la columna y cuando tú le haces la revisión, el simple hecho de hacer un giro para buscar algo detrás del carro, ya tienen un compromiso y empiezan a molestar. El cuadrado lumbar, hay un músculo que se llama el cuadrado lumbar, que es un músculo rotador por excelencia, entonces se le contrae una contractura, un dolor, una molestia. Entonces imagínate tú, si no está acostumbrado a ese tipo de movilidad, antes que nada la movilidad, cuando le agregas carga y potencia, que ese es un torque, nosotros le decimos torque, le vas dando y le vas dando el momento que estás, como estás caliente, como quien dice, no lo vas a sentir, pero cuando te enfríes. Entonces, ¿qué sugiero yo? Bueno, tú puedes hacer el trabajo de movilidad, de esa rotación, pero hazlo sin carga. Que tu cuerpo lo tolere y que tu cuerpo realmente te hable por sí mismo, que el cuerpo te habla. Más no es mejor, al contrario. El entrenamiento tiene que ser planificado y tiene que ser objetivo, que es lo que tú necesitas. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, correcto. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. Bueno, okay. vamos a ir concluyendo, o mejor dicho, a hacer una conclusión de los puntos. Entonces, bueno, sí, este tipo de ejercicios sí representan algún tipo de riesgo a mediano o largo plazo. Sí. Y obviamente el riesgo depende de la situación, si le colocas carga, no le colocas carga, y depende del caso. Correcto. Claro, y realmente ¿en qué consistirá tu entrenamiento? Porque si eres una persona que estás en una oficina, evidentemente, bueno, buenísimo que puedas hacer tal vez el movimiento para que mejores tu movilidad, pero si le agregas carga, vas a empeorar porque no estás acostumbrado, eso no es tu día a día. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Ok, avanzamos, Luis. Seguro. Con respecto a la sentadilla es un tema bastante controversial. Vámonos más específicamente a la sentadilla libre. Uno de los tantos temas de debate es hasta dónde llevar la sentadilla. Si hacerla hasta 90 grados, es decir, hasta que los muslos queden paralelos al piso, o hacerlo más abajo de ahí, lo que llama la sentadilla profunda. Mi pregunta para empezar, ¿es lesionante, Luis, realizar la sentadilla profunda? Esa es la primera pregunta. Y segundo, con respecto precisamente a ese rango de movimiento, ¿ok? Hay mayor reclutamiento de fibras musculares realizando el ejercicio más profundo, ¿ok? Es decir, podemos obtener mayores beneficios a nivel de hipertrofia, a nivel de cuádriceps, haciendo una sentadilla profunda. Ok, esas son las dos preguntas, ¿sí? Sí. Ok, fíjate, algo que a mí me gusta mucho la rodilla, porque mi trabajo de grado fue realmente en rodilla. Okay. Entonces imagínate tú que lo inmerso que yo estoy en ese mundo. De hecho, yo trabajo aquí en Caracas, Venezuela, en la clínica de La Floresta, con el grupo del doctor William Áñez, un especialista aquí en Venezuela muy reconocido a nivel mundial de rodillas. Mucha gente viene de afuera a hacerse la cirugía con este señor. Y bueno, yo soy el que trabaja en el grupo como fisioterapeuta de ellos. Entonces, fíjate algo. La sentadilla ciertamente, digamos la sentadilla que me está diciendo, la sentadilla libre, ciertamente es un ejercicio bastante completo porque activa las cadenas musculares, tanto posteriores como las anteriores, incluso hasta las laterales, para lograr la estabilidad del movimiento. Entonces, ¿cuál es el gran detalle? La rodilla no se puede ver como un ente, porque todo el mundo piensa en la rodilla. La rodilla no se puede ver por separado mucho de
digamos, el pie del tobillo, como tampoco se puede ver separado de la cadera. Entonces, es un juego articular que trabajan en forma armónica. Cadera, rodilla y tobillo, ¿sí? ¿Y cuál es el gran detalle? El gran detalle es que cuando tú tienes problemas de movilidad, nosotros utilizamos un pomo para hacer la medición, así como estoy pasando la mano por toda la mitad de la pantalla, ¿sí? Hay una forma que tú puedes evidenciar cuando el cuerpo es simétrico y asimétrico. Inclusive en el plano coronal, te pones de lado y tú ves automáticamente cómo está la disposición de la cadera. Y te das cuenta cuando la persona o el ejecutante tiene acortamiento del cuádriceps, tiene una distensión inclusive de pies planos, y entonces la ejecución ya empieza a alterarse. Entonces, fíjate tú que te estoy hablando de 3 puntos que salieron simplemente de un ejercicio: cadera, rodilla y pie o planta del pie. Cuando hay una alteración en esos 3 puntos, automáticamente se modifica lo que es el trabajo directo y lineal de esa sentadilla perfecta. ¿Y por qué se estipula a 90 grados? Porque a los 90 grados es que tú te das cuenta que el rodamiento que hay de la superficie del fémur con la tibia, estamos hablando a nivel del menisco, él hace ese tipo de rodamiento, ¿sí? Estás aquí y pasa a este lado, ¿sí? Cuando no hay la lubricación perfecta, que casi nunca la hay, empiezan los problemas. Empieza el pinzamiento del menisco, hay debilidad muscular porque tal vez la persona tiene las rodillas en varo hacia adentro o en valgo hacia afuera, ¿sí? Hay asimetrías musculares, el ligamento, el cruzado anterior, no llega completo. Hay un ligamento que te ayuda a la ejecución de lo que es esa flexión de la rodilla, ¿sí? Y lo ideal es que se hable de 90 grados. ¿Por qué? Porque al pasar los 90 grados, ya los cóndilos del fémur, que son los huesitos que tú ves debajo del fémur, ellos sobrepasan, digamos, el nivel de rodamiento a nivel de ese menisco. Y esas son las condiciones óptimas. ¿Cuándo no es óptimo? Cuando la persona jamás y nunca ha pasado más de 90 grados, cuando no tiene la movilidad de la cadera completa. Entonces la gente dice que bueno, que mientras más bajes, mucho mejor. Claro, puede que sí tengas mayor reclutamiento, pero tienes mayor desplazamiento del cóndilo, estás desplazando mucho más sobre el menisco, la cadera se rota y empiezas, como que dice Cristo, a padecer. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que estás moviendo la cadera, también tiene un compromiso del suelo pélvico. Estamos hablando del suelo pélvico, donde tenemos nuestros órganos sexuales, digamos los testículos en los caballeros y las damas, justamente el suelo pélvico. Cuando eso sucede, si no tienes esa parte fortalecida, es que le cuesta. La gente se empieza a asumir que, bueno, me cuesta mucho porque eso quiere decir que estoy reclutando más fibras musculares. Ciertamente lo estás reclutando, pero empiezas a padecer porque hay paredes justamente a nivel del abdomen, digamos, a la zona baja, que no están fortalecidos. Y empiezas a tener ese llamado, inclusive en algunos casos, los prolaxos. Te sorprendería, y esto te lo digo porque me llegan muchos atletas, especialmente el culturismo. Me llegan muchos atletas de realmente muchas disciplinas, tanto del CrossFit como del béisbol, pero casos específicos. La gente del culturismo, cuando hacen el trabajo muy seguido de este tipo de sentadillas profundas, en el caso de las damas, las chicas sufren de prolaxo, debilidad en el suelo pélvico. Entonces, bueno, se les sale el orine, tienen incontinencia inclusive a nivel fecal, y los caballeros también, hay un nervio que se llama el nervio seminal, ¿sí? También se pinza. Entonces empieza a tener problemas inclusive hasta en la erección. Entonces, esas son cosas que no las vas viendo de momento, lo vas viendo con el paso del tiempo. Entonces, por eso te digo, no solamente es que se ve perfecto la carga, todo el mundo se enfoca en la carga, pero la biomecánica no dice que nada es perfecto. Tienes que estudiar mucho lo que es la movilidad de la cadera, la movilidad de la rodilla, inclusive la movilidad de la pisada. Y en el atletismo también, tiene mucho que ver, por estar escribiendo, me parece que es totalmente cierto. Entonces, yo como especialista, ¿qué hago yo? Siempre veo cómo es la pisada, cómo es la caminata, inclusive, no sé si has visto la gente que hace halterofilia, que tienen hasta unos zapatos especiales, que no tienen ni siquiera suelas, ¿se has fijado? Ok.
Y eso tiene su razón, es justamente para buscar el mayor equilibrio, activación de nervios en el pie, para que el agarre o esa base biomecánica sea estable y la ejecución sea perfecta. Entonces son muchos detallitos a tomar en cuenta y en consideración. Fíjate algo, me hiciste acordar algún video que creo que tú lo colocaste por allí y me mencionaste. Esta gente que hace la secuestra en el piso y coloca la barra. Ok, te me adelantaste, sí. El leg press de Smith Machine. Sí. Exactamente. Entonces, es un caso totalmente, digo que bueno, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Son muchas cosas que tienes que evaluar. La base de sustentación, hay una alteración biomecánica, una barra simplemente no te va a hacer justamente la activación de esa base de sustentación para que pueda tener control sobre el movimiento. ¿Por qué? Porque va a ser inestable. Entonces, la base justamente aquí del entrenamiento, cuando haces la sentadilla libre, es la estabilidad que tú puedas tener para hacer una ejecución limpia, porque no es una articulación, son muchas articulaciones, desde el pie hasta inclusive los hombros. Yo te puedo decir algo, y esta es mi apreciación personal. Yo más nunca hice, yo tengo 50 años, yo más nunca hice sentadillas. Las hago sin peso, pero con barra ya no las hago, desde hace muchísimos años. ¿Y por qué no las hago? Porque tuve mucho miedo. Tengo piernas poderosas. En algún momento, por supuesto, fui mucho más joven, fui mucho más fuerte. Y le tuve miedo porque me pasó un episodio que entrenaba tanto sentadillas, con tantas cargas, que empecé a tener problemas justamente de eso, el nervio seminal, se fortalecieron las paredes y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que bajarle un poquito tanto a la sentadilla. Se fortalecieron tanto que tenía problemas justamente, inclusive en la micción, en la forma de orinar. Y la otra fue que la disminución de espacio, le metía tanta carga que la columna en algún momento el disco cede. Entonces hay que jugársela, de verdad. Hay que ver cuál es la intención de tu entrenamiento. Si que tú quieres hacerlo bien, perfecto, pero para mí, según la teoría, los 90 grados está perfecto. Y más no es mejor que lleguen a la sentadilla profunda para que la ejecución del movimiento sea perfecto. Eso se lo dejamos a la gente de halterofilia, que de verdad ellos en su técnica lo utilizan, pero de una forma como de potenciar, y ellos saben cómo manejar y canalizar esa fuerza a través de ese movimiento. Vale, súper interesante. Sobre todo para mí, que soy amante de la sentadilla profunda. Ahora, bueno, me pusiste a pensar y bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, pero fíjate algo, tampoco te digo que te cohibas a hacer la sentadilla. Yo te repito, yo libre, sin peso, la hago perfectamente, no tengo ningún problema. Ya cuando hay compromiso de carga, ahí sí yo lo pienso 2 veces. Pero en el caso de la gente que va a los gimnasios, hay gimnasios que tienen la sentadilla, una máquina, es como una prensa, pero es horizontal. En esa máquina yo sí le meto el peso que yo quiera. ¿Por qué? Porque no hay compromiso de la gravedad y te disminuye la cantidad de carga, y los discos tienen capacidad de que tú puedas manejar el trabajo sin necesidad de lesionarte. Esa es una opción que yo le sugiero a todo el mundo. Yo la hago y me da muy bien. De hecho, a mis pacientes y a los atletas que vienen con problemas justamente de columna o inclusive de rodillas postoperatorio, yo les mando a hacer ese tipo de trabajo. ¿Para qué? Para que en algún momento la gravedad va a tomar su ventaja. Ellos estén adaptados para que no sufran ni de la rodilla, ni de la cadera, ni de la columna, ni de los hombros. Así de sencillo. Ok, necesito avanzar, Luis. Precisamente continuamos con el tema de las rodillas. Con respecto, hiciste un señalamiento muy importante. Cuando se hace sentadilla, hay que tomar en cuenta la cadera, la rodilla y la punta del pie. Ahora bien, la posición de la rodilla, obligatoriamente, en todos los ejercicios o en algunos, no debe pasar la punta del pie, o habrá situaciones en las que sí, en las que no. Eso con respecto a la seguridad. ¿Ok? Sí, bueno, esa es la pregunta. En ejercicios como, por ejemplo, lunge, en la prensa, por ejemplo, pasar la punta de los pies con la rodilla puede ser lesionante. Sí puede ser lesionante. Y tiene que ver mucho más, y hago la acotación, tiene que ver mucho más con el juego articular en la disposición de las articulaciones.
Te explico. Las sillas tienen 4 puntos, o sea, vamos a decir un banquito, ¿sí? Usted ve en un banco y tiene cuatro patas, ¿no? O una silla, tiene 4 patas. Entonces, nosotros los humanos, a través de esa pisada, tenemos 3 puntos de apoyo, lo que es el talón, el calcáneo, nosotros le decimos el calcáneo, y justamente los tarsos. Entonces, cuando hay modificación del apoyo de uno de esos señores, automáticamente la pisada direcciona hacia un lado en inversión, en pronación, inclusive hasta hay personas que apoyan mucho más al talón la planta del pie, ¿sí? La gente que tiene pies planos apoya todo lo que es ese borde. Cuando hay una alteración justamente de un apoyo de un lado, de uno de esos lados, automáticamente las líneas de fuerza se disparan y entonces empieza o la rodilla se mueve hacia un lado o se mueve hacia el otro, ¿sí? Y al movilizarse la rodilla, automáticamente hay una alteración de la ejecución del movimiento. Al momento, mira, yo lo he visto en el gimnasio donde yo estoy, personas que llegaron ya en una semana, ya le mandan a hacer lunges. Si tú te das cuenta, oye, un momentico, la persona tiene el vasto interno debilitado, es mujer, porque también hay esa condición que la gente no lo sabe, las mujeres tienen algo que se llama el ángulo Q y tienen tendencia a el varo, ¿sí? Al valgo, perdón, las piernas se le van hacia adentro. Pero eso tiene que ver por su condición de mujer, entonces hay ahí una alteración justamente de lo que es la movilización. Entonces, ¿qué tiene que ver la punta que vaya hacia atrás o hacia más atrás o hacia más adelante? El tema de la estabilidad que te pueda generar la línea de fuerza hacia la rodilla y también cómo apunta esa línea de fuerza hacia la cadera. Entonces, ¿qué implica eso? Biomecánicamente, que le hace presión más hacia un lado del menisco que el otro lado. No sé si has visto un menisco, es como un 8, ¿sí? Y en ese 8 se insertan los cóndilos. Cuando tú le haces presión, es como un amortiguador. Si lo presionas más de un lado, él desgasta más de un lado. Si lo presionas más del otro, lo va desgastando. Y corre, ahora que no tengas el mal riesgo, el mal momento, de que ese amortiguador se te pueda fracturar o se te pueda partir. Entonces, ahí es donde viene el problema. Alteras la pisada, alteras la función articular y generas el dolor, la incomodidad, la inflamación o inclusive la ruptura de tejido contráctil o ligamentoso. Okay, ¿Ya respondí la pregunta? Sí, entonces podemos establecer como algo fijo que la rodilla no debe pasar la rodilla no debe pasar la punta del pie en toda esta serie de ejercicios, lunges, correcto. Ahora bien, si trabajamos con atletas, vámonos con atletas de fisiculturismo, que se busca mayor activación de los cuádriceps. Supongamos que trabajamos en la prensa, tenemos los pies arriba, los colocamos más abajo, supuestamente para lograr mayor activación a nivel de los cuádriceps, y obviamente en esta posición la rodilla va a pasar la punta de los pies. ¿Aplica eso? En primer lugar, aplica en el sentido de que si logramos activar más cuádriceps, y en caso de que sí, realmente vale la pena el riesgo, porque eso se hace mucho. Bueno, fíjate algo, Argenis. Vuelvo y repito, a veces más no es mejor. Ya. Más no es mejor, ¿me escuchas? Sí, tengo una llamada que me está entrando aquí, me están llamando por un teléfono, pero bueno. Ahora sí. Calidad de movimiento te determina la astucia con que tú puedas ejecutar. Fíjate algo. Hace poco tuve yo una participación en un congreso de fisioterapia deportiva, entonces me llamó la atención porque me hablaron sobre la innovación del fisioterapeuta en el culturismo. Entonces me llamó la atención, oye, ¿por qué se están interesando en el culturismo la gente, bueno, mi gente, digamos los fisioterapeutas? Y entonces es que muchos no sabían de que el entrenamiento en el fisiculturismo a veces es un poco agresivo, ¿no? Agresivo y a veces está muy lesionante, pero a veces por el mismo desconocimiento. Entonces, yo he tenido la oportunidad de compartir con culturistas del extranjero y ellos me decían, yo les preguntaba sobre las técnicas que ellos hacían justamente para hacer mayor reclutamiento de fibras musculares, cómo mejorar ciertas posturas, y te sorprendería escuchar que hay atletas, competidores, que inclusive hacían hasta pilates.
¿Qué te parece? Por ahí estoy viendo una colega que se unió, se llama Espacio Oficio, y ya da clase de pilates. Entonces, cuando tú le dices a un culturista que haga pilates, imagínate lo que te va. No me parece, porque es algo que no entra en sus conocimientos o en su psique, de saber que a través de esa ejecución de esos movimientos simples puede activar la mayor cantidad de fibras musculares. Me refiero a fibra muscular, activarlo como un ente que pueda generar fuerza. Cosa diferente cuando tú le agregas carga. Cuando tú le agregas carga, ¿verdad? Automáticamente cambia lo que es la disposición muscular. ¿Por qué? Porque el músculo solamente no es fuerte, el músculo también es flexible. Y el músculo, mientras más flexible sea, tiene mayor capacidad de generar esa línea de tensión. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué sucede mucho los desgarres en la gente que practica el culturismo? Porque no hay ese tipo de intención, sino asumen y piensan que la fortaleza te le da la cantidad de peso. Eso puede ser porque estás buscando hipertrofia, pero la cantidad de reclutamiento de fibras musculares te la da otro tipo de técnicas. ¿Sí me estás entendiendo? Ok. Y cuando me refiero a ese tipo de técnicas, un ejemplo, en el culturismo moderno, vamos a decirlo así, el amigo Coleman, en algunos de sus videos, él planteaba que una fisioterapeuta la atendía y utilizaba unos aparatos llamados Compex, que son parecidos como unos TENS. ¿Qué hacía él? Simplemente le hacía un trabajo de reclutamiento fibrilar muscular a través de ese tipo de trabajo con electroterapia. Muy bueno. Pero aquí hay mucha gente que todavía lo desconoce porque piensa que es algo que está obsoleto. No, amigo, al contrario. Si tú haces pensando en la ciencia, vamos a decirlo así, trabajo de yoga, trabajo una vez a la semana, tal vez, o cada 15 días de pilates, las respuestas neuromusculares van a ser mucho mejor. Vas a mejorar la contractibilidad, vas a mejorar el reclutamiento de fibras y vas a inclusive a mejorar la movilidad. ¿Sí me estás copiando? Entonces, el hecho... No, y te lo digo abiertamente. El culturismo moderno, y lo digo como culturismo moderno porque a través de los años, no sé qué tanto la gente que está aquí en el chat ha sabido lo que es la historia de lo que es el culturismo, relativamente es algo nuevo, tenemos apenas como 100 años de historia, de competencias, ese tipo de cosas, y a través de los años es que se han desarrollado técnicas para poder mejorar ese físico deseado. Como eso que tú decías, bueno, el cuerpo en X, la cintura pequeña, y se fueron incorporando cada vez mejores técnicas, ¿para qué? Para mejorar esos rangos y ese cuerpo deseado. Entonces, yo lo que les pido es, a veces un poco de cordura, que lo nuevo es bueno, sí, lo viejo es bueno, por supuesto, pero hay cosas que todavía se están innovando. De hecho, los físicos han cambiado muchísimo. Y lo podemos ver desde los primeros culturistas en los años 50, digamos a nivel competitivo, con los culturistas que tenemos hoy en día. Tenemos ayuda suplementaria, ayudas ergogénicas, tenemos métodos de entrenamiento mejorados. De hecho, hay muchas personas también estudiadas que se están abocando a esto. Honey Rambo tiene una especialidad en neurofisiología, es algo interesantísimo, ¿no? Entonces, nos hemos dejado llevar a veces también por el marketing malicioso de que las cosas van caminando, como dices tú, mira, necesito más rango, más fibra muscular, le voy a meter más carga. No, al contrario, si esa fibra muscular no está adaptada para esa carga, tema por seguro que lo vas a lesionar y se va a desgarrar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, de forma progresiva, tú vayas buscando la alternativa que puedes reclutar más fibras musculares. ¿Y cómo? Bueno, movilidad, control motor del movimiento de lo que estás haciendo. Entonces, una de las cosas, en una experiencia que yo tuve viviendo en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de entrenar con un equipo de fútbol americano. Me costó muchísimo. Bueno, aquí me está diciendo hasta una colega, el fortalecimiento de musculatura estabilizadora para prevenir lesiones. Eso es lo que tiene que ver, justamente. Si tú tienes esa musculatura estabilizadora fuerte, usted puede manejar la carga la que usted quiera. Pero mientras no lo hagas, usted es propenso a que vas a terminar en las manos de un fisioterapeuta o en las manos de un cirujano.
Entonces, no podemos manejar el cuerpo como por separado. Bueno, yo voy a trabajar son las piernas. No, señor. Las piernas tienen que ver justamente con la estabilidad lumbopélvica y también la columna. Y la columna a su vez también los hombros. Y así sucesivamente. Entonces, cuando se sorprenden, cuando van acuden a nuestro servicio, a mí, en este caso a mi servicio, yo les diagnostico, mira, tienes otro problema que tiene que ver con los hombros. ¿Y qué tiene que ver los pies con los hombros? Tiene que ver mucho. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, no, y me sigues hablando y me están en la cabeza, tengo una serie de preguntas y podríamos pasar toda la Buenísimo. noche. Pero necesito avanzar, Luis. De verdad que está súper interesante el tema y tengo que empezar a abreviar un poco. Entonces, para concluir y ser más puntual, vuelvo al ejemplo de la prensa. Va con un atleta, ¿ok? No con un nuevo, voy con un atleta. Colocar los pies más abajo para reclutar más, para incrementar la participación del cuádriceps, a expensas de darle más tensión a la rodilla. No estás de acuerdo, ¿cierto? No vale la pena. No, la verdad no. Listo. No, porque al paso del tiempo vas a tener una alteración biomecánica, así de sencillo. Una distensión ligamentaria, propenso a que tal vez tenga más adelante un posible desgarre de un tendón, cosa que es bastante doloroso y tarda mucho en recuperarse. Inclusive también una alteración en la marcha, y cuando vienes a ver, bueno, mira, esto fue producto de algo desollado, como quien dice. Perfecto. ¿Seguimos? Avanzo, hermano. Con respecto a la extensión, en el caso extensión de la rodilla en movimientos como la sentadilla, en movimientos como el expreso, por ejemplo, el riesgo de lesión, porque se dice, no, mira, no subas completo, no extiendas completo. El riesgo está en la hiperextensión, que es una cosa, o simplemente con extender. Lo mismo aplica para el codo. Por ejemplo, voy a colocarme aquí en la posición. Si, por ejemplo, estoy haciendo un press francés para los tríceps, el riesgo estaría estirarlo por completo, aparte que lo estoy haciendo con una carga. Entonces, bueno, se cumple el mismo principio, Argeni. El principio es, no puedes manejar carga si el músculo no está adaptado para hacerlo. Número 2, tienes que ver si la persona es laxa. ¿Sabes lo que es laxo? Tiene mayor presencia de colágeno y tiene tendencia a que hiperextienda la articulación. A veces ser flexible es una ventaja, pero también ser muy flexible es una desventaja. ¿Y por qué? Porque tienes tendencia a que vas a violar el espacio articular y más adelante va a quedar una artrosis. La artrosis simplemente es una degeneración de articular y empieza a desgastarse. Entonces, por eso te digo, hay que ver y evaluar si la persona es laxa, si tiene el acondicionamiento de músculo adaptado para generar ese tipo de carga y lo pueda manejar, ¿sí? Y que la persona en su correcta ejecución no tenga un tope anatómico. ¿Cuáles son los topes anatómicos? Cuando tienes mucha musculatura. ¿Sí me estás entendiendo? No. Fíjate algo. No, ok, mira. me hiciste el trabajo mira mi músculo supinador. Mira, tengo un brazo grande, exactamente, ¿no? El trabajo que tú estás haciendo aquí, lo estás haciendo perfectamente, pero generalmente la gente de un atleta culturista, entre comillas, que se había entrenado automáticamente, el músculo pronador lo tiene muy desarrollado. ¿Y cuál es el detalle? Choca con el bíceps y ya ahí te generó un tope anatómico. Ese es un tope anatómico. Cuando tienes un músculo desarrollado y no lo puedes ejecutar totalmente bien, ¿por qué? Porque te choca con otro. Ok, pero hablamos de un caso y te altera. Y te altera la movilidad. No, sí los hay. Sí los hay, Argeni. No podemos cerrar a las posibilidades. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy cansado de ver muchos atletas que se vendan las rodillas, que se vendan justamente los codos para generar, entre comillas, más movilidad. Y cosas que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás limitando la movilización. Eso que tú me estás diciendo. El express, cuando hace la sentadilla, le meten, como quien dice, una órtesis en nuestro lenguaje, y resulta ser que estás obligando a ejecutar un movimiento del que el músculo, el tendón no está preparado. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, la hiperextensión viene dada porque, bueno, mira, tienes que cuidarte, pero tienes que cuidarte en función más de la carga que de la movilidad. Eso, bueno, van de la mano realmente, van de la mano. La carga tiene que ser proporcional a la movilidad que tengas. No es posible que seas hipertenso, tenga una hiperextensión, que seas laxo y le vas a meter toda la máquina.
tenlo por seguro que vas a tener problemas, así de sencillo. Ok. Mira, avanzo. Seguimos con las rodillas. Las rodillas dan para mucho. Muchísimo, ¿Sabes qué? muchísimo. En la máquina de extensiones de pierna, Leg extension. en el leg extension, hay una práctica, incluso el otro día se la vi al mismo Rich Gaspari, Ajá. que hacía mención a eso de colocar la punta de los pies hacia afuera, hacer, por decirte algo, 10 repeticiones y después colocar la punta de los pies hacia adentro, supuestamente para activar que si el vasto interno, que si el vasto externo. Ok, tu opinión como fisioterapeuta de esta práctica, Luis. Bueno, es efectiva. Es efectiva porque la línea de fuerza que va en la transmisión dimensionando la carga, hacia donde vaya, vasto interno, vasto externo, inclusive de forma derecha, se activan los dos bastos, pero evidentemente hay una distribución de carga. Eso está bien. Me parece, de hecho, yo a ciertos pacientes en postoperatorio, preoperatorio, yo se lo hago, evidentemente con muy poca carga, simplemente para adaptación de esto. El problema está cuando tú le agregas demasiada carga y esa rotación del pie no está adaptada para esa posible carga. En algún momento llegó un amigo, un colega, de hecho, Pedro Betancourt, no sé si estará por ahí colocado, él llegó a decir que salió un nuevo estudio que no era necesario que la persona hiciera la rotación de los pies para lograr la activación de esos bastos. Yo lo estoy buscando todavía y no he conseguido el estudio que habla de esa activación sin necesidad de hacer la rotación. Pero biomecánicamente, por transmisión de fuerza, sí, evidentemente se activan. Entonces, hay que agradecer a Juan Arango Fit. Saludos, que está escribiendo por aquí, y ahora también de redactación. Sí, pudiera ser justamente en función de la medida que tú le vayas colocando las cargas, el músculo se va activando o no. Pero sí es necesario trabajarlo. Ojo, y con esto también tiene que ver mucho la incidencia, porque a la final los músculos rotadores del pie, estamos hablando de la parte posterior, que son los músculos isquiotibiales, también debería ser ese tipo de trabajo, ¿sabías? No, por mi sabías parte eso? no. Por mi parte no. Ok. Bueno, los músculos que ejecutan ese tipo de rotación, mucho más allá de activación del vasto interno y el vasto externo, los hacen los músculos isquiotibiales, el semitendinoso y el semimembranoso. Y la gente por lo general no los trabaja. Se acostumbra solamente a trabajar el bíceps femoral. El femoral lo trabajan simplemente en esa posición. Yo los invito a que en algún momento, si se les ocurrió hacer ese tipo de trabajo, el next station, hágalo también en la máquina de femorales. Ok, ahí se lo y se darán cuenta que también esa ley aplica para ellos. ¿Por qué? Porque esos músculos también van perdiendo el tema del tono muscular y automáticamente en el momento de la rotación ellos tienen tendencia a que se hagan ruptura. Aquí está escribiendo alguien que juega fútbol americano en la Universidad Central de Florida y ese ejercicio del que ahora lo hacemos con frecuencia. Es correcto. Para ellos la pierna, Samuel, eso es válido. En el béisbol ese músculo lo trabajan muy poco y es común ver cuando van corriendo de primera hacia segunda, nosotros le decimos la mordida del perro. ¿Por qué? Porque como no trabajan ese músculo, los isquiotibiales, trabajan simplemente el cuádriceps, pero cuando van corriendo de lado que rotan la pierna, automáticamente el semitendinoso se contrae y viene justamente la ruptura, el desgarro y aquel dolor que se tira en el piso y la gente dice, bueno, ¿qué le pasó? No, es que le dolió aquí en la parte del femoral. El femoral tiene 3 porciones. Entonces, hay que trabajarlo también. Súper interesante. Ahora, para concluir el punto, Luis, Ajá, sí. la rodilla como una articulación de bisagra, sí, haciendo esta rotación, tanto afuera como hacia adentro, y con una carga, no es una situación, no es como comprometedora, no representa un riesgo de lesión. Bueno, fíjate algo, mucho más allá. La articulación hace flexo-extensión, la de la rodilla, ¿sí? Uh-huh. La que hace la rotación es directamente de la cadera. ¿Me estás copiando? Okay. Entonces, tú puedes pensar y se puede evidenciar, si quieres estirar, si estás sentado, haz la pierna, así como estás, la extiendes totalmente tensa y hace una rotación como en la vida, hazlo y coloca el pie hacia afuera. Y te darás cuenta que la rotación viene directamente desde la cadera, no desde la rodilla. Entonces, ¿en qué puede afectar la rodilla? Cuando la carga es muy grande y no la toleras. Porque hace un trabajo de
de palanca. ¿Me entendiste? Perfecto. Ok. Vale la pena continuar, pero tengo que avanzar con las preguntas. Mira, Seguro, Luis, seguimos. hay un ejercicio muy popular en las redes sociales, en las chicas de la fitness. Este ejercicio se llama Corsi Lunge. Okay. Launch, okay. Voy a colocarles el video para que la audiencia pueda identificarlo mejor. Ok. Con su permiso, lo estoy ubicando. Es este ejercicio. Ok, tu opinión. bueno, tiene que ver mucho con lo que hablamos en un inicio. Uno, la rodilla hace solamente flexo-extensión, tan sencillo como eso. Aparte de que estamos viendo que es una dama, y se ha hecho popular entre las damas porque ciertamente pudiera ser un ejercicio de coordinación y estabilización. Está bien, eso te compro esa idea. Pero para ejercicio de tal vez de generación de masa muscular, no lo veo de esa forma. Primero porque las chicas, a diferencia de nosotros los caballeros, tienen el ángulo Q. O sea, me refiero a que tienen la abertura de las caderas más que nosotros los caballeros. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ellas por tendencia tienen, las mujeres, les cuesta desarrollar el vasto interno. ¿No te has fijado en eso? No. Okay. Bueno, ustedes como entrenadores y los que están pendientes de la conversación, revisen a todas las chicas cuando están entrenando y se darán cuenta que les cuesta desarrollar el vasto interno. ¿Y saben por qué? Ajá, Fátima, Marda Costa hace mucho día, a mí no me parece, ok, es cierto. ¿Y por qué se ve eso? Porque las chicas, las tendencias es como tienen las caderas, son más caderonas que nosotros los caballeros, las líneas de fuerza van hacia la parte interna. Nosotros los hombres no, tenemos las piernas rectas totalmente en la cadera, porque no tenemos la capacidad de tener bebés. Así de sencillo. Entonces, si de por sí la línea de fuerza, cuando caminan las chicas, está alterada, imagínate si tú le agregas un movimiento adicional a la articulación para que genere algo que se llama el bostezo articular. Entonces se ve muy nice, se ve muy complejo, se ve muy llamativo, pero a la final estás haciendo algo que a la final te va a traer problemas. A nivel de rodilla, cadera. De rodilla y cadera, inclusive hasta de todos lados del pie. Porque a nivel estabilizador, bueno, puede ser un buen ejercicio, pero ¿qué te puede generar? Fuerza, resistencia, no creo. Al breve tiempo vas a tener problemas. Así es. Y no lo hacen precisamente con esa intención, lo hacen supuestamente por hipertrofia. Entonces, menos lo van a lograr. Menos que menos. Mira, Luis. Mira, aquí está Alex Trainer, para mí sería un movimiento interactivo. Lo hago con los lanzadores de hop, pero sin carga. Es correcto, pero fíjate, estamos hablando de hombres. En las damas no. Excelente. ¿Qué opinas tú? Ese es el compás de Alex Trainer. Es un movimiento que se llama el compás. Cuando es un movimiento que cae, automáticamente lo genera. Ok. Seguimos, Argenis. ¿Qué opinas tú de la práctica en las máquinas cardiovasculares, como por ejemplo en la trotadora o en la Stairmaster? Se ha vuelto muy popular caminar de lado, hacer pliométricos. Los pliométricos es hacer saltos, son ejercicios de salto, en este tipo de ejercicios, caminar de espaldas a la máquina, hacer extensión de la pierna, lanzar una patada hacia atrás, supuestamente para activar los glúteos y tal. Creo que esos son algunos de los argumentos más comunes por los cuales lo hacen. ¿Qué opina Luis Borges al respecto? Bueno, mira, no estoy muy de acuerdo con eso. Y la intención realmente es que nosotros, como seres pensantes, somos bípedos, caminamos de frente y difícilmente nos cuesta hacer el movimiento hacia la parte posterior. Entonces, ese trabajo, volvemos a caer de nuevo en la rodilla. El ligamento cruzado anterior permite que tú hagas la flexión, ¿sí? Y vayas siempre hacia adelante. El posterior hace lo contrario, de que la rodilla no se te vaya hacia atrás. Entonces imagínate la carga, ¿hacia dónde la estás direccionando? ¿Hacia la parte anterior o hacia la parte posterior? Y estás haciendo una hiperextensión para generar ese choque de impacto cuando estás caminando hacia la parte, hacia atrás. ¿Sí? Entonces, puede que lo hagas en un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto es la carga que tú puedas generar para modificar ese movimiento que es en contranatura?
En algún momento creo que me llegué a ver algo con respecto a una persona que intentó hacer un maratón o lo llegó a hacer, corriendo hacia atrás. Pero imagínate, la alteración a nivel cognitivo debe ser muy, muy terrible. Y me refiero, nosotros como humanos dependemos de la visión, del oído, también de esa integración cognitiva, tanto kinestésico, visual, auditivo, para generar un movimiento. Cuando tú alteras automáticamente alguno de esos componentes, vas a tener una respuesta. ¿Cómo puedes caminar sin ver hacia dónde vas? ¿Me estás copiando? Sí, correcto. Tal vez hacia la parte anterior tú lo puedes hacer, porque también inclusive nosotros en el béisbol hacemos un tipo de trabajo parecido, el trabajo de los pitchers. Le mandamos a cerrar los ojos y eso se llama control motor imaginario, para que él pueda visualizar hacia dónde va a lanzar. Pero eso es algo costumbre que estás viendo hacia el frente. ¿Cómo lo haces hacia la parte posterior? Bastante difícil, bastante difícil. Entonces, carga, alteración de la percepción, movilidad que es inestable, porque la máquina, si esas Stairmaster fueran ideales, por lo general en los gimnasios están algo desgastadas, la correa se desliza, te genera inestabilidad y caminan de repente agarrados ahí de los lados. Quiero que por favor concluyas el último punto que estabas hablando para no dejarlo así cortado. ¿Cuál fue que estamos hablando? Lo último que estábamos hablando era de realizar pliométricos, desplazamientos laterales en máquinas como la escalera, Stairmaster o la caminadora en los gimnasios. Eso a nivel de fitness, por ser las moscas. Ok. Fíjense algo. Bueno, yo pienso que tal vez lo reducido de los espacios, o tal vez la misma adrenalina, la dopamina que genera la persona en el momento que está entrenando. Yo a veces no los critico porque ellos están viviendo su momento y su mundo. Está bien que lo hagan, pero la intención de todo esto es, necesitamos movilidad, necesitamos fuerza, necesitamos ser más resistencia, necesitamos ser super atletas, está bien, vernos bien, pero ¿cuál es el costo? El costo a veces es muy alto porque ciertamente esas máquinas están diseñadas por personas, ingenieros, fisioterapeutas, abocados justamente al estudio de la anatomía humana, y realmente está diseñada para ciertos movimientos específicos. ¿Por qué nos hemos empeñado tanto en hacer la alteración de ese tipo de creación? Entonces, todos los días salen nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevos estudios, y esa es la verdad. Pero nos enfocamos en hacer cosas que nos pueden llevar a lesionarnos. La Stairmaster, bueno, como máquina, o la caminadora, lo que bien conocemos, bueno, está bien, lo puedes hacer de lado, está bien, pero ¿cuál es el riesgo? Activar más un lado que el otro, y yo los he visto, inclusive hasta en las mismas clases grupales. Ya 50 pasos más de un lado y del otro lado, hacia el lado derecho, y eso tiene que ver con el predominio a nivel cerebral, ¿sí? Tenemos predilección por hacer las cosas por donde tenemos mayor movilidad, ¿sí o no? Yo lo he visto, maneja mayor carga más de un lado que del otro, entonces a veces eso nos trae problemas. De hecho, esto viene a acotación de que las máquinas nos ayudaron a mejorar la calidad de vida. Ciertamente, me refiero a las máquinas estas electrónicas que tenemos hoy en día, como es Stairmaster, las escaleras, ese tipo de cosas. Está bien, pero ¿tenemos movilidad realmente? Ahí es donde empezamos a tener el problema. Mucho se critica. En un momento, yo recuerdo cuando yo regresé aquí, yo en Estados Unidos hacía mucho trabajo funcional y entendí. Inclusive yo viendo estos jugadores, Samuel, si estás escuchando esto, el jugador de fútbol americano que está en Florida, ellos allá en Washington hacían mucho trabajo inclusive de malabarismo, prácticamente que de ballet, mucho trabajo de activación de un lado y del otro, porque cuando manejaban las cargas tenían que hacer cargas equitativas. Entonces, tal vez eran máquinas, tal vez algo ortodoxas, pero funcionaba. Entonces tenemos hoy en día la tecnología de nuestra mano y nos estamos inventando algo que ya se ha hecho. Entonces, ¿por qué utilizar la máquina que por sí tiene movimiento para generar algo que tú no realmente lo vas a hacer? ¿Sí me estás entendiendo? Un ejemplo,
sorprendentemente, ¿has escuchado el Circo du Soleil? Sí. Bueno, ellos son unas personas únicas en el mundo, ¿cierto? Son impresionantes por la cantidad de movimientos que tienen, ¿cierto? Pero ellos se preparan para ese tipo de movimiento. ¿Cómo lo hacen? A través de esa práctica consecutiva para lograr ese tipo de elongación, de movilidad. Tal vez como la gente piensa, bueno, si hago este tipo de movimiento, subo las escaleras al revés o me voy de lado en la caminadora, de un lado o del otro, me va a beneficiar. Puede que te beneficie, pero ¿qué tanto te va a beneficiar? Ese es tu día a día, tu actividad de la vida diaria. ¿Lo estás haciendo con qué intención? De mejorar tu marcha, de mejorar tu musculatura, buscar una hipertrofia, llegar a ser fitness, como me hiciste la acotación del fitness. Estás perdiendo el tiempo. Yo te sugiero o cambiar de gimnasio, o si quieres tener movilidad, entonces busca hacer entrenamiento funcional, que es otro tipo de filosofía de entrenamiento. Activación de cargas cinéticas, de otra forma. Claro, y para otro objetivo. Buscar otro objetivo. Entonces tienes que rediseñar nuevamente tu entrenamiento y para qué lo estás haciendo. Si realmente para generar hipertrofia, para verte bien, para ser resistente, para mejorar tu calidad de vida o simplemente sentirte bien. Porque todos tenemos el mismo fin. Y vuelvo y repito, las tendencias han hecho que el fitness se haya manejado que todo el mundo es saludable y poderoso. Pero nunca se ha direccionado a que el fitness, la persona tiene que ser también precavida y tiene que ser prevenida antes de lesionarse por lo que va a hacer. ¿Okay? Excelente. Bueno, aclarado el punto y bueno, excedimos el tiempo. Agradecidísimo, Luis, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que vamos a quedar pendientes más adelante. Te voy a volver a llamar para que hagamos otra, para que continuemos la entrevista. Entonces, bueno, de mi parte, muchas gracias y te voy a dejar para que despidas tú te despidas de la audiencia, le digas dónde pueden ubicarte, tus redes sociales, tus servicios y un mensaje final para todos, ¿ok? Bueno, fíjate algo, agradecido por la invitación, Argenis, de verdad, para mí es un honor y bueno, también ver a toda esta gente que se ha conectado, hasta Martín, de verdad que para mí fue una sorpresa que Martín me haya escrito, Martín Leota, me siento de verdad súper orgulloso de personas que en algún momento compartí con ellos, como Adrián, que está en Perú, el Chino Comba, que se está colocando por ahí, Samuel Gambera, creo que también una vez lo atendí, compañeros fisioterapeutas que también están allí, y estoy seguro que mucha gente que se regó por todo el mundo, tanto entrenadores como atletas, fisioterapeutas, médicos, entrenadores, atletas, de verdad que para mí ha sido de verdad, me siento súper agradecido con que ellos estén presentes y que de verdad esta información les haya llegado a todos. Me gustaría compartir mucho más con todos ellos. Hay gente que me pregunta, mira, que un colega rehabilitar, me gustaría compartir mucho más, hacer muchos más seminarios, hacer muchas más presentaciones, pero a veces el tiempo me colapsa porque tengo mucho trabajo pendiente con atletas, con muchos viajes, muchas cosas. Entonces, bueno, a veces no me da tiempo de publicar. Hermes Yoga, que también está, mira, mi profesor de yoga, por eso está conectando. Lo que les sugiero, el entrenamiento inteligente. Y el entrenamiento inteligente tiene que ver justamente con lo que ustedes quieran hacer. Y tiene que ver con lo que tu planificación, para qué estoy entrenando, qué quiero lograr con mi entrenamiento. Yo, Fran, saludo. ¿Qué quiero lograr yo con mi entrenamiento? ¿Para qué estoy entrenando? Es tan sencillo como eso. Entonces, hemos perdido el norte, hemos perdido la cordura de ser más fuerte, de ser más el mejor, el más resistente. Eso nos lo ha vendido esta nueva locura que es el fitness, el wellness. Pero han pasado los años y el término que nos ha traído, mucho más lesiones, alteraciones, demasiadas cosas. Para mí, el mejor mensaje que les doy, prepárense. Prepárense no solamente físicamente, prepárense estudiando. Mira, aquí me traje hasta unas chuletas para que estuvieran pendientes, con base de argumentos científicos, que mira, yo no estoy inventando nada, todo eso está escrito, simplemente vine a compartir con ustedes el conocimiento, no lo sé todo, me gustaría saberlo todo, pero cada día que leo, que me preparo, así como yo me conecto con ustedes, me conecto con otros colegas de otros países y echamos cuentos, entonces me doy cuenta que todavía me falta por leer.
Y cuando estoy con ustedes, a pesar, por ahí que escriben, también me falta por aprender, porque yo también aprendo de todas las personas que se están conectando, así como contigo, Argenis. La mejor información es de verdad seguir estudiando. Y de forma muy humilde, sin hacerle daño a nadie. Y que bueno, no lo sé, bueno, sabes que lo voy a buscar. Lo voy a buscar, lo voy a seguir estudiando y en algún momento volvemos a seguir esta segunda parte. Ahí está mi amigo, ese es Paido Trigo. Ojalá. Un libro virtual que recomienda, mira, te puedo decir muchísimo. López Chicharro, que es Fisiología del Ejercicio, de cadenas musculares, miofaciales, saludos a Jorfran, Sara Merchan también, mira, a toda la gente que está por fuera, lo que les pido a todos los venezolanos que estén allá afuera, sean responsables y de verdad dejen el nombre de Venezuela bien en alto. Porque esto lo vamos a pasar, señores, créanme. Esto lo vamos a pasar y cuando volvamos a renacer, créanme que todo el mundo va a querer venir a Venezuela. ¿Saben por qué? Porque somos los mejores. Esa es la verdad. Somos los mejores. Sí. Así que bueno, para mí, muchas gracias, que pasen buenas noches y que bueno, seguiremos trabajando, es la verdad. Saludos, gracias, brother. Gracias, hermano. Saludos a todos. Saludos. Ok, buenas noches. Chao.